Hace 20 años, yo tenía 20 años, y no hace falta ser Adrián Paenza para decir que hace 20 años yo tenía la edad que tienen ustedes. Y hace 20 años ustedes nacían. Hace 20 años yo sentí por primera vez la necesidad de ir a un psicólogo. Había tenido un llamado de atención, una mononucleosis, 5 meses antes, y en la familia la adjudicamos a una cuestión de estas que pasan. Pero volví a sentirme mal, volví a angustiarme, y en ese momento sentí la necesidad de consultar con un psicólogo porque sentía que no encontraba respuestas y me parece que tampoco acertaba mucho en la pregunta que me quería hacer. Entonces fui al psicólogo, en los primeros 5 minutos descargué, no lo dejé hablar, me dijo qué tal y empecé. Y el psicólogo Luis, que hace mucho tiempo no veo, me dice, vos lo que querés es romper con algo, ¿no? Sí, y tenía razón. Yo quería romper con un mandato familiar. Ese mandato familiar era seguir la facultad. Yo estudiaba Ciencias Económicas. No era para contador, pero sí para licenciado en Economía. Estudiaba Ciencia Política y trabajaba así en Videocable Comunicación. Y me costaba mucho decirles a mis padres que no quería ir más a la facultad. Y digo esto porque el psicólogo, la primera charla que tuvimos, me dijo, no es que vos vas a dejar de estudiar, vas a dejar de ir a la facultad, que no es lo mismo, en tu trabajo vas a seguir estudiando. Una frase que, por supuesto, fue lo primero que dije para defender mi postura frente a dos padres que estaban así como diciendo, ¿qué nos haces, nene? ¿Nos dejás la facultad? Bueno. Y por suerte, gracias a esa consulta con el psicólogo, pude romper con ese mandato y empezar ya con una dedicación full time al periodismo deportivo en ese caso. Bueno, ¿qué teníamos en 1990? A ver qué teníamos. Miren esto, era un fax. Adrián Paenza, a quien vamos a escuchar en un rato, un día en un programa en Videocable Comunicación dijo, existe el fax, pero como una novedad de último momento. Teníamos el fax en 1990, hace no mucho tiempo. ¿Qué más? Esos celulares de ladrillo que pesaban 5 kilos, 10 kilos. Y no todos tenían teléfono celular. Muy pocos. Me acuerdo cuando mi mamá vino con un teléfono celular. Realmente era descubrir otro mundo, entrar en otra galaxia. ¿Qué más teníamos? Teléfono fijo. Hoy tener teléfono es algo casi normal, no, recontra normal. Hace 20 años no. Había en la Argentina un plan llamado Megatel, en el que costaba mucho conseguir teléfono. Y podíamos estar 2, 3, 4 años sin tener teléfono. Y ese teléfono fijo, el teléfono público con Cospel, no era un elemento decorativo como hoy. No, era una necesidad. ¿Y qué más teníamos allá por 1990? A ver, las computadoras. Quien tenía computadora tenía que mamar, por ejemplo, el sistema Logos, Basic, DOS, la Commodore 64, la Sinclair 2048, absolutamente nada que ver con lo que tenemos hoy. Y los televisores, el sistema de cable. Había 3 canales de cable en el año 89, el 3, el 4 y el 5, hoy hay 70. Y los televisores eran de tubo. Este es un poquito más viejo, había más nuevos en el 90, pero no vayan a creer que tantos. Entonces, acá está el cambio. Los faxes, por muy bonitos que sean, ya no los vemos. El teléfono celular devino en un aparato que a veces te permite hablar por teléfono, pero en la mayoría de los casos usás las redes sociales, sacás fotos, lo compartís con tus amigos. ¿Quién da el teléfono fijo cuando le piden el número? Todos damos nuestro teléfono celular y uno se siente un poco desnudo cuando sale sin teléfono celular. Podés olvidarte la llave del auto, pero nunca el teléfono celular, por favor. Las computadoras han devenido notebooks, netbooks, las tablets. Permítanme mi antigüedad, yo sigo usando cuaderno y no lo cambio por nada. Y los televisores hoy son plasmas modernos, el sistema de alta definición que nos ha cambiado la vida, sobre todo a la hora de ver espectáculos deportivos. Bueno, con este cambio entonces ya está. Terminó lo que nosotros entendíamos como progreso, se acabó lo que se daba. No, recién empieza todo. ¿Qué hacemos en 2011? ¿Nos quedamos con la frase total, todo está en Internet?
o ponemos en duda y hasta pulverizamos esa certeza. Voy a ir por el segundo camino, por supuesto. En Internet no está todo, hay de todo, que no es lo mismo. Preguntarme, por ejemplo, ¿dónde está el esfuerzo, la voluntad, la capacidad, el conocimiento? No el conocimiento como acumulación, sino como interpretación. La contextualización, ¿está en Google? ¿Está en Wikipedia? No, está en cada uno de ustedes. Internet es un fabuloso medio, pero no es un fin. Es un medio que todos, los de 40, los de 20, los de 30, tenemos que utilizar para enriquecernos, pero no nos alcanza, depende mucho de cada uno, del estímulo de cada uno, del fuego sagrado. El conocimiento no es solamente la acumulación de datos. Sí, algunos datos sirven, pero el conocimiento es cualitativo también. La posibilidad de interpretar, de cotejar, de contextualizar, ya deja de ser el qué, sino el cómo, para qué, por qué. La diferencia entre saber y entender. Todo aquel que entiende, sabe, pero no todo el que sabe entiende. Porque hay un montón de cosas que no tienen que ver con los datos y que no dispara una búsqueda de Google. Internet es un motor, un músculo. El cerebro nuestro es el que hace la diferencia, el que discrimina, el que dice este sí, este no, por dónde voy. Y para eso, para estimular el cerebro, hay un montón de verbos para conjugar que no aparecen en estos aparatos electrónicos que hemos mostrado al principio. Leer, escuchar, preguntar, aprender. Y esto es transversal, va para ustedes que tienen 20 años y va para nosotros que tenemos 40. Desconfiar, despojarse de prejuicios. Despojarse de prejuicios, no tenerle miedo al yo. No decir esta película es buena, sino decir me gusta esta película, que no es lo mismo, porque cuando uno dice me gusta esta película es algo que le pasa a uno y no se apropia, no se apodera de la verdad. El periodismo está siendo severamente cuestionado, no desde el punto de vista político, que es coyuntural, sino algo más estructural. Se lo está cuestionando en su esencia, que es la credibilidad. Se cae, por suerte, el velo de la aparente neutralidad. Aquella frase que decían mis abuelos, el periodista tiene que ser objetivo. No, la objetividad no es un valor en el periodismo. Nunca lo fue. Quizás ahora, con estos medios, podamos definitivamente cerrarle la puerta a esa frase hecha. Existe la subjetividad cuando uno elige una palabra, descarta 1000. Cuando elige uno un enfoque, descarta otros 1000. Todos somos subjetivos, también los periodistas. Ya no solo hacen la diferencia los adjetivos, sino los sustantivos. No es lo mismo muerte que asesinato, por ejemplo, para contar o reflejar un episodio. Ustedes, por capacitación, saben y entienden más que nosotros los periodistas. ¿Por qué? Porque tienen otra formación, porque tienen más posibilidades de buscar datos, de contextualizarlos, de cruzarlos, de interpretarlos. Ya no es la cuestión, el periodista sabe y el oyente, lector, televidente escucha y aprende. No, es recíproco. Nosotros tenemos mucho para escuchar de ustedes y también, por supuesto, nosotros podemos entrarles por algún lugar que a ustedes les sirva. La comunicación ha cambiado. Yo no le podría haber mandado un mensaje de texto a mi viejo diciéndole papá, dejo la facultad, porque no había mensaje de texto. Hoy están tuiteando ahora lo que yo estoy diciendo y esto hace 10 años era impensado. Existen los blogs, los emails, las redes sociales, los mensajes de texto, pero son todos medios y depende de cada uno aprovecharlo y potenciarlo, no quedarse en eso, no quedarse en esa posibilidad, sino darle el propio valor agregado. Y esto es bueno, esto es muy bueno, pero depende de cada uno y estimula y obliga a leer, a escuchar, a preguntar. Y esta es la nueva primicia del periodismo. Se cae el fiscal, se cae el rol del tipo que comunica y te está diciendo una verdad revelada. Se cae la teoría del paquete envuelto, que vos como televidente, lector, no podés desmenuzar. Bienvenido sea el contexto, bienvenido que uno se pregunte desde dónde dice cada uno lo que dice.
y es ver CNN y Al Jazeera, y es ver 678 y ver TN. Eso no está en Internet. No está en Internet el esfuerzo, no está en Internet el deseo de capitalizar todo esto nuevo. Hay que aprovechar este drástico cambio de escenario. Es maravilloso, es extraordinario. Ustedes no tienen noción porque recién nacían, pero hace 20 años teníamos un mundo muy, muy distinto. Y nadie, por lo menos de los que yo conozco, se imaginaba semejante cambio. Ustedes pueden ser mejores que nosotros, deben ser mejores que nosotros, porque tienen herramientas, recursos que nosotros no teníamos. Tienen una obligación, un mandato. La búsqueda de la excelencia no es una orden, es un destino. Y depende de cada uno de ustedes. Solo falta que hablen con sus padres y les pregunten, papá, ¿cómo era el mundo hace 20 años? Y les van a contar más o menos las mismas cosas que les estoy contando yo. En una de las charlas TED, Anthony Atala, un científico, mostró una impresora 3D que imprime riñones. Todavía en desarrollo, no es algo concreto en el cortísimo plazo, pero lo será. Una impresora 3D que imprime riñones. Hay una hermosa oportunidad. De ustedes depende. Pasaron 20 años. Yo sigo yendo a terapia, pero por otras razones. Quizás en otro momento se los cuente. Muchas gracias.